y que lo pasemos lo mejor posible. Doy primero la palabra a Francisco Martínez, director de la editorial Ariel. Hola, buenos días. Bueno, como agradecer al colegio la acogida a este acto y sobre todo felicitar a los ganadores del tercer premio Sabater, un premio al que concurrieron 140 colegios y que bueno, que se decidió que este era el que había presentado el trabajo merecedor del premio, ¿no? Ha dicho Pello, y tiene toda la razón, de que es un lujo tener aquí a Fernando Sabater, y lo que me gustaría, aparte que creo que ya todos conocéis un poco la obra de Sabater, pero desde el mundo editorial, explicaros un poco esa trascendencia que tiene Fernando Sabater y que a veces desde la humildad, que acabo Fernando Sabater es de San Sebastián, de Bilbao, ¿no? No trasciende a veces lo suficiente, yo creo, ¿no? Fernando Sabater, sabéis, en el mundo editorial hay libros que son bestseller y hay libros que llamamos long-seller. Son esos libros que a lo largo de los años se siguen vendiendo y vendiendo. Y él es autor del long-seller más importante del ensayo español de los últimos años, ¿no? Ética para Amador lleva vendidos más de 2 millones de ejemplares en todo el mundo, ha sido traducido a más de 20 lenguas, ¿no? Y no solamente Ética para Amador, las preguntas de la vida, Política para Amador, los diferentes libros de Sabater tienen una gran difusión internacional, ¿no? Es sin ninguna duda el pensador español contemporáneo más importante a nivel mundial, ¿no? Es sobre todo un fenómeno. Esto que estáis viendo aquí es cuando Fernando Sabater va a América, va a México, va a Colombia. Hay teatros con 1.000, 2.000 estudiantes que acuden a sus conferencias, ¿no? Y, mejor dicho, lo podréis ver hoy. Lo importante de este acto no es la conferencia de Fernando, es cómo Fernando dialoga con vosotros. Por eso, más que lo que ahora Fernando os pueda explicar, es lo que ese momento es el que vosotros podáis dialogar con él, ¿no? Y básicamente es esto. Si quieres continuar. Bueno, yo no voy a desperdiciar más tiempo hablando, simplemente deciros cómo vamos a organizar un poco el coloquio. Empezaré yo haciéndole algunas preguntas sobre la filosofía, sobre la asignatura de filosofía en la Reforma, sobre el papel de la filosofía, 2-3 preguntas, y luego a continuación los alumnos de primero y segundo de bachillerato irán planteándole preguntas sobre la intolerancia. Es el tema del libro que está a punto de salir y que lo tenemos aquí en primicia, Voltaire contra los fanáticos. Entonces centraremos un poquito el tema en la intolerancia. Después podrá haber algunas preguntas sobre política, sobre ética, sobre algunos autores que entran en selectividad y que se van a examinar dentro de un poquito los alumnos. En fin, luego algo sobre problemas éticos, dilemas éticos. Ya veremos lo que el tiempo da de sí también, pero empezaremos así. Y luego os hemos puesto aquí, bueno, pues una pequeña muestra de la inmensa obra de Sabater, algunos ejemplares de los que yo he leído, y no están para que al salir os los descarguéis en vuestro bolsillo, es decir, y os lo llevéis. Son simplemente para que los veáis, y si alguno quiere pues echarle un vistazo me lo dice a mí, yo se lo dejo, y si no, ya sabéis que hay librerías donde venden libros a cambio de dinero, me parece, suele ser, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por si no le conocéis, indudablemente Ética para Amador, como ha dicho Francisco, Política para Amador y Ética de Urgencia, pues pueden ser 3 maneras de entrar en el mundo de la ética. Ya en la filosofía, las preguntas de la vida, o dentro de la historia de la filosofía, la aventura de pensar, y también historia de la filosofía sin temor y ni temblor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta, Fernando. Con la LOMCE, la asignatura de segundo de bachillerato, que estáis estudiando ahora, Historia de la Filosofía, desaparece como asignatura obligatoria, y queda como asignatura optativa. Los alumnos que no van a estudiar esa asignatura se pueden considerar afortunados, porque ya no va a tener que examinarse de Descartes, de Platón. Eso ya depende de cada uno. Es verdad que hay una tendencia general, no solamente aquí, en Europa, a ir despreciando la filosofía
filosofía, ¿no? Hay países, por ejemplo, que no, Inglaterra, no se estudia filosofía en absoluto, o sea, no se estudia a nivel universitario, pero no se estudia en los estudios secundarios o primarios, ¿no? Y yo creo que la filosofía, así como tal, dejando aparte Francia e Italia, que siguen siendo mucho, es lo demás, pues realmente está muy en baja, ¿no? Hombre, me parece que lo importante es empezar la filosofía no por la historia, sino por la materia, porque claro, a ti te cuentan que un señor muy importante como Aristóteles se dedicó a la filosofía, y si no sabes lo que es la filosofía, ni sabes, pues también las cosas que dice Aristóteles no... O sea, yo creo que lo interesante es pasar a hablar de los temas de la filosofía, porque a mí me parece que los temas de la filosofía le interesan a todo el mundo, incluso a la gente que no sabe que son temas filosóficos, ¿no? Yo no conozco a nadie que no le interesen los temas de la filosofía. Hay mucha gente que no le interesan los autores, que no le interesa el profesor, que no le interesa... Pero los temas de la filosofía, o sea, si tú le dices, sobre todo a ciertas edades, más a vuestra edad que a otras, ¿no? Temas como la muerte, la verdad, la naturaleza, la belleza, el tiempo, etc. Yo creo que son preguntas que todo el mundo se hace constantemente. Claro, lo difícil es relacionar eso con los pensadores que a través del tiempo han pensado esas cosas, ¿no? Pero lo importante son los temas. O sea, lo importante no es Wittgenstein. Wittgenstein es un señor que es interesante si te ayuda a ti a pensar sobre esas cuestiones. Pero si no, pues pasa de Wittgenstein y dedícate al tema. Porque además cada uno de esos temas solo los puede pensar uno mismo. Es decir, la filosofía es distinta de la ciencia. La ciencia, a ti no te importa quién ha inventado el iPad, lo puedes utilizar. Aunque no entiendas cómo funciona, como a lo mejor me pasa a mí. No tengo ni idea de por qué funciona, ni de por qué... Pero ya, me viene muy bien y ya está, y lo utilizo. En cambio, la filosofía solo tiene gracia si piensas tú las cosas. O sea, aunque alguien te las diga, si tú no sigues el camino del pensamiento y lo piensas tú, no sirve para nada. O sea, una fórmula filosófica repetida así como si fueras un loro no tiene ningún interés. O sea, el único interés es que tú pienses esas cosas, ¿no? Entonces, claro, si me dice, bueno, ¿cómo se sabe que una pregunta es filosófica? ¿No? Que no es una pregunta científica. O sea, tú pues preguntas qué es el agua. Pues hidrógeno y oxígeno en una proporción determinada y tal. Esa es una pregunta científica y a partir de la cual pues tú luego sigues, decir a qué hora, a qué temperatura hierve, a qué temperatura se congela y cosas de este, ¿no? Entonces, las preguntas normales que nos hacemos son preguntas instrumentales, que sirven para hacer nosotros algo. ¿Qué hora es? Tú te preguntas qué hora es porque quieres acudir a una cita, porque quieres ver un programa de televisión que te interesa, porque quieres tomar un avión o no sé. Entonces, a ti lo que te interesa es lo que vas a hacer. La pregunta es simplemente un medio para facilitarte eso que vas a hacer. Te dicen, las 6:30, se acabó tu interés por la hora. Porque a ti lo que te interesaba solo era saber que son las 6:30 para ir a tu cita, para ir a ver tu programa, para tomar tu avión, etcétera, etcétera. Pero piensa que tú en un momento, en vez de preguntarte qué hora es, te preguntas qué es el tiempo. Eso no va a influir para nada en tu cambio de conducta. O sea el tiempo lo que sea, tú vas a seguir viviendo igual. Vas a seguir viendo tus citas, vas a seguir comiendo en tu misma hora. Cuando te preguntas qué es el tiempo, no te estás preguntando por algo que tú vayas a hacer, sino por algo que tú eres. Nosotros somos los que nos pasa eso. Cuando tú te preguntas qué es el tiempo, quiere decir, ¿qué significa eso de que yo viva dentro del tiempo? ¿Qué significa el hecho de que las cosas duren, pasen del futuro del pasado al futuro? ¿Qué significa vivir metido dentro del tiempo? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué sabemos que estamos en este momento del tiempo si el tiempo viene de no sé dónde y va hasta no sé dónde? Esas preguntas no tienen ninguna utilidad práctica inmediata. O sea, tú no vas a cambiar nada de tu vida ni vas a hacer otras cosas distintas porque el tiempo sea esto o lo otro. Pero tú te estás preguntando por ti mismo. En el fondo te estás preguntando qué soy yo, qué es esto de ser yo y de tener que vivir en un mundo determinado donde te pasan cosas, manos, tentáculos como los pulpos, que no sé,
¿Por qué nos pasa eso? ¿Qué significa tener que vivir así? Sabiendo que nos vamos a morir y con todos esos agravantes de la vida, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que se hace la filosofía. Claro, alguien puede decir, bueno, pues mire, no me lo pregunto porque no sirve para nada. Bueno, sirve para que tú vivas una vida más consciente. Las preguntas de la filosofía nunca se cancelan, como las de la ciencia, o sea, H2O, cancelado el asunto. Las preguntas de la filosofía no se cancelan nunca. Tú te preguntas, ¿qué es la libertad? Te lees la obra clásica de John Stuart Mill, por ejemplo, de John Stuart Mill, y entonces, en vez de dejar de interesarte en la libertad, te interesa más. Te haces más preguntas. O sea, las respuestas que te da la filosofía, en vez de cancelarte la pregunta, te abren camino a nuevas preguntas que, eso sí, van a ser más profundas, más complejas, etc. O sea que la filosofía no resuelve las preguntas, pero te ayuda a vivir con ellas y a profundizar en ellas. Claro, esto es difícil de vender a un señor que hace un plan de estudios. Porque, claro, tienes que venderle una asignatura que en realidad no tiene ninguna utilidad práctica. Al contrario, que lo que hace es cuestionar las cosas prácticas. O sea, tú, a partir de la filosofía, te puedes cuestionar por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, por qué tengo que hacer determinadas cosas, por qué tengo que vivir así. Bueno, eso, claro, no sé, la filosofía es a veces como cuando tú estás andando y te van mirando los pies. Si tú andas mirándote los pies, te tropezas. Entonces la filosofía más bien hace tropezar, más que aclarar las cosas. No nos saca de dudas, sino que nos mete en dudas. Filosofar es entrar en dudas, no salir de dudas. Entonces, claro, eso hay gente que dice, mire, déjeme, ¿no? A mí me llame una cosa concreta, que yo me resuelva mi problema, que me haga ganar dinero. Y claro, entonces, supongo que eso, dentro de los planes de estudio, es difícil de vender, porque suena a algo muy vaporoso, muy... uno de los pensadores importantes del siglo pasado, Isaiah Berlin, era el principal discípulo de Wittgenstein, ¿no? Él era el que estaba allí siempre escuchando y el que todo el mundo consideraba que iba a ser el heredero de Wittgenstein, el que iba a seguir la obra de Wittgenstein. Pero entonces él, en vez de seguir filosofía, se dedicó a la historia de las ideas, ¿no? Hizo el historiador de las ideas y hizo libros magníficos sobre eso. Y al final de su vida, tiene una entrevista un poco preguntando y tal, y dijo, bueno, pero usted que estaba tan prometedoramente en la filosofía, ¿por qué dejó la filosofía pura, ¿no? Y él dijo, porque yo quería estudiar algo que supiera más al final que al principio. Y es que es verdad. O sea, es decir, tú en la filosofía estudias, lees libros, etc., pero luego no puedes decir, ahora ya lo sé, sino que puedes decir, ahora tengo una serie de continuación de las preguntas de antes por otros lados que antes no tenía. Pero no puedes decir, ya conozco, ya sé, la libertad, no, eso ya lo dejé atrás, eso no me interesa, la verdad, no, eso ya está resuelto. No, nunca lo puedes decir, siempre tienes que seguir haciendo otras preguntas. O sea, las preguntas de la filosofía no se acaban. Es un poco la parte molesta, que no se acaban, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa que contaba Bertrand Russell, de cuando él estaba de profesor allí en Oxford, que, bueno, puede que la anécdota se la inventara Bertrand Russell, era muy capaz. Dice que en aquella época llegó un sabio hindú, una especie de sannyasi hindú, que, en fin, con mucho prestigio y tal, y que dio una conferencia ya a un público muy devoto, y les dijo que el mundo estaba apoyado en el lomo de un enorme elefante. Y el elefante apoyaba las patas encima de una gigantesca tortuga. Y entonces una señora que estaba en primera fila dijo, ¿y la tortuga? La tortuga se apoya en una enorme araña. Claro, la señora implacable.
Y la araña se apoya en una gigantesca roca. Inevitablemente la señora, y la roca, y entonces el otro dijo, mire señora, hay rocas hasta abajo. Y la filósofa era la señora, la filosofía era la señora, que decía, sí, pues si usted se ha metido a explicarme dónde está apoyado el mundo, ya no puede parar. O sea, ya no puede decirme que me deje de interesar porque hay rocas hasta abajo. Ahora tiene usted que contarme todo lo que hay, y si no, cállese desde el principio, ¿no? Entonces, ese es un poco el planteamiento de la filosofía, esa pregunta incesante, ¿no? Esa pregunta incesante en temas que muchas veces, pues evidentemente, no se pueden entender. De modo que, claro, todo esto viene a decirte que meter eso convencer a un ministro de Educación de que eso es un ejercicio importante para que la gente sea persona conscientemente. O sea, en vez de ser personas por invitación, por rutina, porque no tenemos más remedio, pues en vez de eso ser personas deliberada, conscientemente. Que a lo mejor no quiere decir que tú vayas a hacer cosas raras que no hacen los demás, a lo mejor vas a hacer lo que hace todo el mundo, pero conscientemente. O sea, tú te lo has planteado como una cuestión vital y no simplemente como una cosa, una rutina que hay. Pero claro, eso como asignatura es complicado. Y como además hay que hacer otras, hay que dar muchas horas de religión, no se puede ver muy importante. Y si un joven dijera, bueno, muy bien, quiero vivir filosóficamente y quiero incorporar la filosofía a mi vida, ¿eso qué implicaría en la vida de ese joven? Es decir, ¿qué es lo específico, lo propio de una persona que vive filosóficamente? Bueno, nadie vive a todas horas filosóficamente. Nadie se hace preguntas filosóficas trascendentes constantemente. Lo que pasa es que la vida nos va dando ocasiones de filosofar, ¿no? Es decir, pues, no sé, tú vas a un entierro de una persona que tú has conocido, que has querido y tal, y te dan la mano y te dicen, no somos nadie. Ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso es una reflexión filosófica. ¿Por qué me dices esto? Es decir, ¿por qué o sea, la mayoría de todos somos antes o después golpeados por cosas, ¿no? Un desengaño amoroso, una decepción de cualquier otro orden, una duda sobre si uno valdrá para lo que está intentando hacer o no, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso te hace pensar. Te hace pensar. Y o sea, la filosofía es lo que hacemos cuando no estamos simplemente tratando de resolver un problema concreto. O sea, ¿cómo se arregla un enchufe? Pues eso también hay que pensar para arreglar el enchufe, claro. Pero es una cosa que solo interesa a los que tienen en ese momento el problema de que el enchufe está estropeado. Mientras la pregunta de la filosofía puede interesar a cualquier hombre, a cualquier ser humano. A cualquier ser humano, todos los seres humanos pasan por preguntarse cosas sobre trascendente. No hay nadie que no filosofe. Todo el mundo filosofa. Lo que pasa es que normalmente, si tú no has leído ningún libro de filosofía y tal, pues claro, filosofas a un grado muy bajo, y entonces en el fondo, pues hombre, leer un libro y tal te ayuda a subir más arriba, ¿no? Lo que, no sé, si tú, todo el mundo puede hacer sonar un piano, ¿no? Yo me siento delante de un piano, así, pum, pum, y suena, ¿no? Pero claro, muy mal, porque no sé tocarlo, no he estudiado solfeo, no. Entonces, si yo aprendo, pues lo que haré será que toque el piano mejor, ¿no? En el fondo será también un ruido, o sea, si lo salga del piano va a ser un ruido siempre, lo toque Arthur Rubinstein o lo toque yo. Lo que pasa es que el suyo tiene unas virtudes que uno no tiene cuando lo toco yo. Entonces, esto, lo de la filosofía es igual. O sea, todos, antes o después, no hay nadie que no se haga algún tipo de reflexión filosófica en su vida. O sea, todos en un momento antes te preguntas, ¿qué es esto? ¿Por qué hago yo? ¿Por qué se ha muerto? ¿Por qué, ¿por qué envejezco? ¿Por qué? Bueno, cualquier cosa. Todo el mundo se pregunta cosas filosóficas, ¿no? El problema es que normalmente esas cosas tienen ya una serie de respuestas que te ayudarían a avanzar más, ¿no? Te podrías subir un poco a un tren filosófico que te llevaría un poco más lejos de lo que haces tú solo. Muy bien, pues vamos a empezar a hacernos preguntas sobre la intolerancia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, ¿por dónde empezamos? ¿De dónde nace la intolerancia? ¿Del miedo? ¿Del afán de superioridad? Pues probablemente, primero de
de esas dos cosas, porque la intolerancia es, en el fondo, nace de las dudas que tienes sobre ti mismo, ¿no? O sea, si nosotros aquí pues comemos todos a la misma hora y comemos un tipo de alimentos que se parecen mucho siempre, los que comemos unos a otros, etcétera, todo eso contribuye a nuestra tranquilidad. O sea, yo ya no me pregunto por qué voy a comer besugo a la espalda. Bueno, porque todo el mundo le come besugo a la espalda y todo el mundo lo come y ya está, ¿no? Y lo como a la hora en que todo el mundo come besugo y punto, ¿no? Pero claro, si a ti te da, por ejemplo, por comer coleópteros y a una hora que no sé lo que, a las 4 de la madrugada, etcétera, entonces eso inmediatamente introduce una duda respecto a todos los que te rodean. Porque dice, claro, si este hace eso, ¿por qué no lo hago yo? O sea, cuando todos hacemos lo mismo, nunca te preguntas por qué los demás hacen lo que hacen. Eso es lo que hay que hacer. Aquí se hacen las cosas así. Aquí somos así. Ya está, no te preguntas nada. Pero en cuanto de pronto alguien hace otra cosa, reza de otro modo, hace el amor de otra manera, tiene un aspecto físico distinto en algún aspecto a ti, etc. Eso inmediatamente te introduce una duda. O sea, es decir, bueno, si se puede ser distinto, ¿por qué yo soy así? Y entonces la mayoría de la gente lo que quiere es quitarse esa duda. Es decir, nada, no se puede ser distinto. Punto. ¿No? Se acabó. El que es distinto, palo. Y se acabó. Y eso te tranquiliza, porque claro, ya vuelves a mirar a tu alrededor y ves a todo el mundo igual. Pues ya está, ¿no? En el fondo, los seres humanos somos normópatas, ¿no? O sea, estamos enfermos de normalidad, queremos ser normales, como todos los demás, ¿no? Y siempre busca un núcleo de normalidad. Es decir, si eres mayor, pues buscas un cierto núcleo de respetabilidad, etcétera, que te parece a ti que es importante. Pues si eres joven como nosotros, buscas parecerte al grupo de gente con el cual quieres estar. Si van con algún tipo de indumentaria, con el pelo de una manera determinada, bueno, pues tú te pones eso mismo porque quieres formar parte de ese grupo, quieres parecerte a ellos, ¿no? Entonces siempre estamos buscando el grupo al que queremos parecernos. Y claro, de pronto hay alguien que se introduce en el grupo y dice, no, yo es distinto, voy a hacer esto que es diferente. Entonces eso, pues bueno, puede ser tomado como una cosa simpática y curiosa. Si tú estás muy seguro de ti mismo, yo, pues a mí me encanta el jabón, y si veo a un señor que se come hormigas, pues digo, pues qué curioso que esté comiendo hormigas y yo sigo comiendo jamón sin ningún tipo de... sin que se me altere en absoluto el apetito. Pero si yo estuviera muy dudoso, o soy una persona que duda, pues, y si las hormigas son mucho mejores que el jamón, porque estoy yo entonces empeñado en comer jamón en vez de comer hormigas, etc., ¿no? El intolerante es la persona que no soporta esa duda de que se pueda ser distinto de lo que es. Las sociedades antes eran mucho más unánimes y probablemente la evolución hacía que las sociedades fueran unánimes por buenas razones, ¿sabes? Porque es decir, oye, tú vivías en una tribu en medio de la selva. Si veías a una persona muy diferente a tu tribu, probablemente era una persona peligrosa para ti. Podía ser un enemigo, podía ser alguien que... Entonces era una buena idea el hecho de que todos los que no eran de la tribu iban con los mismos colores de guerra y tal, pues inmediatamente fueron rechazados o incluso muertos, ¿no? Porque era un peligro. Pero claro, luego eso es una cosa que en aquella época podía tener una justificación, pero con el tiempo ha ido perdiendo su justificación. En esas sociedades estamos viendo siempre pues, gente diferente a nosotros, distinta, con gustos, con tal. Entonces, claro, seguir actuando con esa idea de decir, no, todo el mundo tiene que ser semejante, ¿no? O sea, la negación del interés de la diversidad, ¿no? La diversidad, por ejemplo, hay mentalidad religiosa, ¿no? Por ejemplo, el islamismo es la más destacada de ellas, en que, de hecho, la unanimidad de los creyentes es algo positivo, o sea, la unanimidad de los creyentes indica la verdad de los dogmas. En cambio, la diversidad, que más o menos, bueno, en otros grupos humanos, en otras religiones, siempre ha sido apreciada, pues ellos no la aprecian como algo positivo. O sea, entonces hay gente que, no, terroristas, feroces, no, pero gente, por ejemplo, que desde una mentalidad islámica ve con zozobra la diferencia de opiniones, etcétera, etcétera, porque piensa que lo bueno sería una unanimidad
las verdades, ¿no? Y hay mucha gente que no es musulmana que también piensa así. Entonces, claro, el problema es que si vivimos en una sociedad abierta, plural, etc., vamos a tener que convivir con las cosas que no nos gustan. O sea, vivir en una sociedad libre es tener que vivir con gente que no nos gusta. Y no tiene, o sea, no es obligatorio que le guste a uno a todo el mundo. No es obligatorio que le parezca a uno bien todo lo que hacen los demás, lo que creen, cómo hacen el amor. No es obligatorio que no le guste. Uno puede decir, no me gusta, pero decir, tengo que convivir con las cosas que no me gustan, ¿no? Entonces, ese ruido que se crea en las sociedades democráticas es lo que a algunos les desazona, ¿no? Montesquieu, en El espíritu de las leyes, dice que si acercamos así el oído a un país y no se oye nada, es que es una tiranía. En cambio, si acercamos el oído a un país y oímos que está todo lleno de gritos, insultos, vergüenza, no sé qué, tal y cual, eso es una democracia. Entonces, claro, eso hay mucha gente que le desazona de alguna manera. O sea, que no lo ve como algo positivo, sino decir, oiga, pónganse ustedes de acuerdo, venga, tal, todos vamos a pensar lo mismo. Y a veces incluso, pues, eso lo hacen manu militares, ¿no? Vamos a pasar a la pregunta de Diego. ¿El intolerante se hace o le hace el intolerante? Supongo que hay gente que tiene una tendencia por eso, ¿no? Porque, hombre, personas, por ejemplo, que han conocido muy poco en el mundo, pues a lo mejor cualquier extranjero que viene o cualquier cosa, porque a todos les suena raro, ¿no? Si uno ha viajado un poco y tal, por lo menos está más vacunado contra las extrañezas así elementales, ¿no? Otras veces es las malas experiencias, claro, si uno ha tenido malas experiencias, bueno, pues con una gente determinada, ¿no? Es decir, a veces en los pueblos, pues, oye, hay un pueblo que no puede ver, o sea, los franceses y los alemanes no se pueden ver. Bueno, no se pueden ver porque a lo mejor a lo largo de los años ha habido muchos choques armados entre franceses y alemanes, ¿no? Entonces, claro, racionalmente tú sabes que el francés o el alemán que tiene delante no es aquel que en el siglo XVII hizo o dejó de hacer, pero de alguna forma te dejas llevar, ¿no? Por eso. O sea que, efectivamente, los intolerantes, algunos lo son por falta de información más completa. O sea, en fin, por ejemplo, creen que realmente solo se puede vivir de una manera, ¿no? Incluso que es, en fin, no se puede dejar a los demás que vivan de esa manera porque es por su bien, ¿no? Que hay que cambiarles la forma de vida, ¿no? Para un fanático, digamos, religioso, la religión no es un derecho de cada cual, como pensamos nosotros. Uno tiene derecho a su religión o a no tener religión, es un derecho de cada cual. No, el fanático cree que la religión es un deber, y es un deber de todos, y es un deber suyo hacer que los demás cumplan ese deber. Entonces puede estar completamente convencido de que él está haciendo todo lo posible por salvar a los demás de los males del infierno. Pero, claro, a base de eso convierte en un infierno a las personas de este mundo, ¿no? O sea que hay, yo creo que efectivamente hay desde pues no sé, un judío que sale de un campo de concentración. Tendrá una postura probablemente, motivadamente intolerante ante cierto tipo de bromas, cierto tipo de ideas políticas, etcétera, etcétera, porque claro, ha sufrido mucho por causa de eso. Entonces, no puedes pedir la misma tolerancia al que acaba de salir de un campo de concentración o de perder a su hijo a manos de una banda de no sé qué, no le puedes pedir la misma tolerancia que a las personas que nos ha pasado eso y que lo podemos ver con un poco más de objetividad. Muy bien. Aritz. ¿Por qué determinadas ideologías políticas y creencias religiosas intolerantes son atractivas para algunos jóvenes que han crecido rodeados de tolerancia? ¿Qué tienen de atractivas? Eso es una buena pregunta, pero no te la voy a saber. Por eso es bueno. Sí, porque es verdad, ¿no? O sea, dices, bueno, que gente que ha nacido o que ha crecido en un ambiente intransigente, intolerante y tal, a veces queremos hacer un poco
pagar a los demás, decir, bueno, a mí me obligaron a hacer la mili y a no sé qué y tal y cual, pues ahora yo quiero que todo el mundo lo haga también, o sea, ¿por qué voy a hacerlo yo normal? No sé qué. Pero gente que efectivamente ha nacido en un ambiente tolerante y viendo casi, digamos, pues el pluralismo, etcétera, etcétera, bueno, pues es también por eso, por inseguridad, ¿no? O sea, por inseguridad a veces. Yo me acuerdo de que tenía unos amigos hace muchos años, unos amigos muy hippies, ¿no? Una pareja estupenda, simpaticísima, pero de esos totalmente hippies, fumados todo el día, muy divertidos, pero bueno. Y tenían dos hijos de adolescentes, ¿no? Un hijo, un chico y una chica. Y bueno, jamás les decían, pues, no a nada, ni haz esto, ni hagas lo otro, ni los niños hacían lo que daban. Y todo estaba muy bien, y todos eran muy compinches y muy colegas y tal. Y entonces un día se fueron ellos de viaje y los niños les quemaron la casa. Y claro, yo después, cuando hablé con el chico y tal, dije, pero ¿cómo hacen? ¿Habéis hecho esto a vuestros padres? Y dice, hombre, a ver si se enfadan de una vez. A veces también hay un poco esa nostalgia de que alguien, de alguna manera, sea, o sea, de la intransigencia. O sea, de la intransigencia, en cierta medida, es una forma de salud mental. Quiere decir que no te importa todo igual, ¿no? Entonces hay gente que de pronto en una sociedad en la que más o menos le da la impresión de que todo vale igual, que todo es lo mismo, que todo tal, sueña con una cierta intransigencia. Entonces, claro, hay religiones o ideologías que lo que ofrecen es eso, disciplina, ¿no? Tú fíjate, por ejemplo, las historias de muchas de las personas que se van a incorporar al Estado Islámico y tal, son chicos o chicas que antes han estado bebiendo, fumando, yendo de juerga, no sé qué tal, y de pronto un día sueñan con la intransigencia. O sea, sueñan con que alguien les diga exactamente lo que tienen que hacer. Hartos de hacer un poco lo que quieren, sin saber por qué lo quieren, lo que sueñan es alguien que les diga lo que tienen que hacer, aunque ellos no sepan por qué tienen que hacer eso. O sea, y eso yo creo que es la explicación. No sé si es la explicación completa de lo que preguntas, que probablemente tendrá otros aspectos, ¿no? Pero yo creo que parte va por ahí. ¿Y qué? ¿Deberíamos tolerar las costumbres y creencias que traen los inmigrantes de otros países? Quiero decir, claro, siempre sabiendo que, o sea, nosotros no toleramos muchas de las costumbres que teníamos antes. Entonces, si una costumbre que trae el inmigrante es que la mujer no puede estudiar y tiene que quedarse en casa solo fregando platos y tal cual, porque es lo que hace en su pueblo, tal y cual, bueno, eso no se puede tolerar, porque nosotros también hemos sido así y hemos salido de eso. O sea, lo que no se puede tolerar son el tipo de costumbres que suponen un retroceso sobre los logros de libertades, de capacidad social, etcétera, que hemos desarrollado. Ahora, por supuesto, que ellos tienen un folclore diferente, no hay nada que objetar, que tienen una religión distinta, pues nada más corriente, que comen o que les gusta comer cosas diferentes, o que tienen algún tipo de indumentaria que nosotros no utilizamos y tal. Todo eso no daña nada. El problema es cuando lo que se pide es algo que va en contra de lo que consideramos derechos humanos nosotros establecidos. Entonces, la ablación del clítoris, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, eso realmente es lo que nosotros lo podemos considerar una agresión a la persona que todavía no puede decidir por sí misma, etcétera, etcétera, y por lo tanto eso lo podemos ver como algo negativo, como algo que nosotros ya nos hemos quitado, digamos, de esas cosas, ¿no? O sea, no podemos prohibir a los demás más que aquellas cosas que estaban en nuestro pasado y de las cuales ya hemos salido, ¿no? Entonces, los demás, lo que son diferencias, o sea, las diferencias no hay por qué, al contrario, de alguna manera las diferencias forman parte de la diversión de la vida, ¿no? O sea, la unanimidad o la homogeneidad nos da una idea, y entonces ver a la gente diferente pues es una cosa muy... Todos, por ejemplo, cuando nos vamos a comer, nos gusta a todos que, bueno, muy bien, yo me encanta un restaurante en que haya cocochas y gusanda, pero quiere decir, si al lado hay un chino y luego un italiano y luego un tailandés, pues mejor, porque por si acaso algún día
sí, ya estoy harto de Bogote, de Merluza y de Brusalda, pues me puedo ir a otro sitio, ¿no? O sea, que las diferencias enriquecen normalmente la vida, salvo hay que ser muy raro para pensar que hacer siempre lo mismo es más divertido, ¿no? Pero claro, en cambio hay cosas que no son optativas, es decir, el hecho de que todos los seres humanos, sean hombres o mujeres, tengan los mismos derechos, no es una opción a discutir, es que tiene que ser así. No, es que en mi casa nunca se hacía, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues cambie. Pues cambie usted, porque... Muy bien. Alex. ¿Podemos hablar con un intolerante para convencerlo? ¿Cómo se lucha contra la intolerancia? Pues eso también es difícil, ¿sabes? Porque según cómo sea de bruto el intolerante, claro, o sea que hablar siempre está bien, tratar de persuadir siempre está bien. Mira, hay un diálogo de Platón, de Gorgias, en que Sócrates está hablando con una serie de jóvenes, ¿no? Y él está discutiendo, uno de los jóvenes es Caliclés. Caliclés es un tipo así, pues eso, arrogante, bruto, desafiante, en fin, bueno, con unas ideas que hoy nos sonarían, hablando un poco cronológicamente, pues como fascista o algo así. Bueno, entonces Sócrates está defendiendo que es mejor padecer un agravio que infligir, ¿no? Que si hay que padecer, o sea, que si te dan a elegir entre tú causar un mal, un agravio a otro, o padecerlo, es mejor padecerlo, porque padecerlo no es tu culpa, no te mancha, digamos, mientras que si lo haces tú, entonces sí, eso te va. Él discute, Caliclés le lleva la contraria, dice que eso son niñerías y que son cosas que inventan los débiles para justificar que los fuertes son malos porque no pueden con ellos, y no sé qué, y bueno, sí, y se traba una discusión, Sócrates como siempre, pues, pero no es más cierto que no sé qué y tal, y bueno, discuten, y hay un momento en que de pronto Caliclés empieza a darle la razón a Sócrates. Pues sí, no es mal, bueno, no es tal, sí. Y entonces, en un momento, claro, Sócrates dice, bueno, estamos de acuerdo. Y dice Caliclés, no, es que no me importa nada de lo que estás diciendo. Me da igual. Yo tengo la espada, tengo la fuerza, y ya puedes decir lo que quieras, que me da igual. Claro, ese es el momento dramático, ¿no? en la filosofía. Es decir, cuando hay alguien que te dice, di lo que quieras, que te voy a cortar el cuello igual. Entonces, claro, uno puede discutir con el que, siendo intransigente, intolerante, etcétera, de alguna manera todavía está abierto a que las palabras signifiquen lo mismo para ti que para él. Pero si es que es alguien para que las palabras solo las utiliza para dar órdenes o para impartir dogmas, pero no para intercambiar ideas, es difícil discutir con eso. Y Eric, enlazamos igual con el tema que estábamos tratando. ¿Es lícito y justo combatir a los intolerantes con violencia? Y si lo es, ¿cuándo? Bueno, hombre, decir violencia, vamos a ver. La fuerza se puede emplear cuando los intolerantes son intolerantes en el sentido de que emplean la fuerza también. O sea que, claro, si hay alguien que, pues, no sé, que viene a cortar el cuello a los que no le gustan, pues, en fin, entonces tú tienes que defenderte. O sea que eso es evidente. Y si hay alguien que todos los días azota a su mujer y le da 30 latigazos porque cree que eso es lo que hay que hacer, pues bueno, hay que ponerle fuera de circulación. O sea que eso son cosas que, es decir, la fuerza hay que aplicarla como se aplica contra los delincuentes, contra los bandidos, o se debería aplicar. Ahora, frente a otras cosas, bueno, es más difícil, porque en fin, si la intolerancia del otro no es una intolerancia violenta, agresiva, sino simplemente es alguien que está totalmente cerrado, digamos, a una serie de ideas, bueno, salvo que esas ideas rompan mucho la relación social, no parece que sea positivo emplear la fuerza, ¿no? Porque no, salvo que sean delincuentes, sean una intolerancia que les lleva a cometer algún tipo de delito, ¿no? O sea, yo creo que los delitos deben estar por encima de las religiones. Entonces, oye, las cosas,
si hay un código, etcétera, tú dices, no, es que yo tengo que violar el código porque me lo dice mi religión. Bueno, pues lo siento, esto no... Pero, claro, lo que no se pueden es emplear medios desproporcionados. Una palabra para una persona simplemente que lleva la contraria a otros, pues no lo va a cortar el cuello. Axel, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, estaba sobre la intolerancia a la religión. Sería que primero fue Al-Qaeda y ahora es Estado Islámico en Oriente, Boko Haram en África. ¿La tercera guerra mundial sería una guerra religiosa? Pues eso también es una pregunta interesante, porque eso sí que parecía imposible. O sea, cuando yo tenía vuestra edad, la época de Vietnam, la época de... Entonces todos pues suponíamos, por supuesto, que la gran enfrentamiento que había era entre los estados comunistas y los estados capitalistas, que luego a lo mejor había un enfrentamiento dentro mismo del capitalismo o del comunismo entre formas disidentes de comunismo, formas disidentes de capitalismo, como lo había, etc. Pero jamás a ninguno se nos hubiera ocurrido que lo que iban a volver eran guerras de religión. Ninguno hubiéramos pensado nunca que la guerra de religión, que en el 17, en el 16 tuvo tanto peso, iba a volver. Eso jamás se nos hubiera podido ocurrir. O sea, todo creíamos que serían ideologías políticas con disidencias, con herejes dentro de la ideología, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que ahora efectivamente estemos... Claro, el problema es que a lo mejor lo que nosotros llamamos ahora guerras de religión también son guerras políticas enmascaradas como religiosas. Es decir, no se están discutiendo dogmas, se está discutiendo una forma de poder, ¿no? El Estado Islámico quiere gobernar y dominar en una zona determinada, no simplemente no son misioneros que van predicando sus ideas, sino que es un ejército que va imponiendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, en fin, es curioso de todas maneras que sean dogmas religiosos, porque claro, los dogmas religiosos, o sea, las ideologías políticas, hombre, pueden discutir. Un liberal y un comunista pues pueden discutir, porque están en el fondo con teorías, ¿no? Teorías racionales. Unas pueden ser más acertadas, más equivocadas, pero son teorías racionales. Pero claro, discutir dogmas religiosos, si a ti te dice alguien que la Santísima Trinidad ha dicho esto, o que Alá ha dicho lo otro, ¿qué vas a discutir tú? ¿Qué discusión queda, no? Salvo decir, no me lo creo, entonces estás perdido, o la huida, o sea, no sé, es que ahí sí que, en ese sentido sí que chocas de alguna manera con algo intransigente. Yo, de todas maneras, creo que hoy la mayoría de los enfrentamientos llamados religiosos son enfrentamientos políticos, en el fondo, con barniz religioso, pero... Siguiendo con este tema, Vidane, ¿qué pregunta tenías tú? ¿Debemos temer al Estado Islámico? ¿Eres partidario de intervenir militarmente contra él? Hombre, temer, es decir, vamos, yo no voy mucho por esos países, pero la verdad es que hay mucha gente que sí que tiene miedo cuando van por allí, gente que va a hacer negocios o qué tal, caen en manos de unos señores que te ponen un mono naranja y te cortan el cuello, pues hombre, es una cosa que alarma, ¿no? Y si eso se extendiera y si eso desequilibra los estados que hay, que son muchísimos cientos de millones de personas los que hay, o sea, son zonas donde hay muchísimas personas, si eso se desequilibra, si entra en un tipo de no sé, pues de enfrentamiento masivo, etcétera, todo eso yo creo que es peligroso, ¿no? Entonces, hombre, claro, el problema es cómo intervienes en algo sin agravarlo, es decir, cómo intervienes o sea, por ejemplo, es un problema que se planteó antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, más o menos cuando de pronto se empezó a ver que en Alemania estaban haciendo cosas muy feas con los judíos, pues hubo gente que quiso intervenir, ¿no? Y claro, otros pues decían, oye, mira, a ver si va a ser peor, déjalo, a lo mejor eso es una cosa transitoria, que en fin... Claro, luego finalmente pues pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, el asunto es ver cuándo tú puedes realmente pensar que si dejas que la cosa continúe te vas a encontrar con un problema inmanejable, ¿no? O, digamos, cuándo pues, puede ser a lo mejor un pretexto, pues, por ejemplo, para agredir a alguien que te molestaba y con el pretexto de que hay un Estado Islámico, pues le zurra, ¿no? Eso
Pero en general, vamos, yo creo que sí que supone un cierto problema, sobre todo para las personas que viven en esos países, ¿no? Manu, ¿cuál es tu pregunta? Siempre se habla de la intolerancia de las religiones, pero ¿crees que hay una intolerancia sobre de los ateos hacia los creyentes? Bueno,